Hola. Queridos espectadores, espero que estén bien. Aquí Daviandron Loquendero 82, y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. No es un secreto para este punto que me agradan los productos de entretenimiento que tengan como premisa un apocalipsis zombie, puesto que se puede prestar tanto para la acción pura y dura, como de entregarnos una historia bien estructurada, y hasta mensajes que puedan calar hondo en los espectadores. Y es por eso que, tras enterarme de la existencia de este anime, no perdí el tiempo y decidí darle una mirada. Estoy hablando de High School of the Dead, cuya traducción a nuestro idioma sería, La Preparatoria de los Muertos. Adaptación del manga homónimo creado por Daisuke Sato, y que corrió a cargo de la empresa de animación Madhouse. La sinopsis nos cuenta la vida de Takashi Komuro, un estudiante de preparatoria que se verá envuelto en una serie de desventuras producto del surgimiento de una misteriosa enfermedad que hace que los muertos vuelvan a la vida. En su momento esta serie tuvo una recepción bastante positiva, y hasta la fecha se mantiene con una popularidad considerable, motivo más que suficiente para pensar que se trata de una buena serie, pero, en realidad es así. Eso averiguaremos en esta oportunidad, y qué mejor forma de hacerlo que en compañía de un amigo, Super Xander Bros. Hola a todos amigos de YouTube, me presento, soy Super Xander Bros, conocido mejor como Xander, y hoy ayudaré a Daviandron en este video. Y ya que hablamos de eso, Davian, ¿por qué tardaste tanto en hacer esta madre? La tenías pendiente desde hace un año, mamahuevo. Pensé que se había cancelado, y cuando recibí el mensaje de que viniera para el estudio, salí tan rápido que no pude almorzar, coño. Así que, no estoy de buen humor, inicia con esta cosa de una puñetera vez. En eso estoy impaciente del demonio. Bueno, los puntos principales a evaluar serán los siguientes. Apartado técnico, personajes, y argumento. Apartado técnico. El manejo de los planos es muy defectuoso. Reconozco que en algunas partes cumple con reforzar los sentimientos que la obra te intenta transmitir, así como dar la información visual necesaria, mas, esto ocurre en pocas ocasiones, ya que, por lo general, o los planos remarcan algo que el espectador sabía desde hace rato, o se utilizan aquellos que no aportan nada a la narrativa, cosa que es incomprensible. El diseño de los personajes también deja mucho que desear, pues la vestimenta utilizada, si bien en un primer momento funciona por transcurrir todo en medio del colapso de la civilización, con el correr de los capítulos no se nos presenta alguna ropa característica o memorable, y para colmo no suman nada al argumento, con excepción de unos casos específicos. Desde una perspectiva anatómica la situación solo se agrava, no tanto por el asunto de las figuras masculinas como sí de las femeninas, cuyo único rasgo es tener la zona del busto muy grande sin ningún motivo en particular. Y ni siquiera es como si los zombies, que son el atractivo del programa, destaquen en algún sentido, siendo genéricos en el mejor de los casos, lo que solo refuerza la visión de un mal trabajo de este aspecto. El diseño de los entornos, tampoco es algo que pueda decir a favor de este programa, ya que casi toda la serie transcurre en una ciudad, y conocemos locaciones poco interesantes de la misma, sin mostrarnos algún sitio diferente que logre darle más viveza al mundo presentado, cosa que es un despropósito. La consistencia del dibujo es terrible, siendo que los personajes sufren notorias deformaciones en más de una oportunidad, haciendo que no luzcan bien estéticamente. La banda sonora es olvidable, principalmente debido a una selección instrumental y composición bastante simple, siguiendo un mismo patrón de tener una tonada tranquila con algunos picos de intensidad, siendo bastante básico. Y para colmo su dirección es mala, haciendo que solo un par de escenas refuercen los sentimientos que la obra te busca transmitir, lo que constituye un desperdicio. El uso de los silencios sigue el mismo patrón de los anteriores puntos, ya que si bien existen algunos momentos donde se utiliza de un modo ingenioso, como cuando el grupo protagónico tenía que bajar unas escaleras sin hacer ruido para no atraer a los zombies, lo cierto es que durante la mayor parte del programa esto pasa totalmente desapercibido, por tener un foco mayoritariamente en los disparos y escenas de acción, haciendo que este recurso esté mal aprovechado. Para finalizar con esto, tanto el encuadre de cámara, como el movimiento y desplazamiento de la misma son incómodas, situándose y dándole prioridad a aspectos que deberían estar en segundo plano, como se muestra en la parte donde Rei trata de subir a la parte más alta de la azotea, donde existe más énfasis en sus prendas íntimas, que en el zombie que se supone está tratando de acabar con su existencia, cosa que es el colmo. Con todo lo anterior, algunos pueden decir que le daré la más baja de las notas a este apartado, pero lo cierto es que existen ciertas virtudes que logran compensar un poco las carencias presentadas. Para comenzar con esto, la animación es bastante fluida, cosa que no
solo sale a relucir en algunos momentos más calmados, sino en las muchas secuencias de acción, haciendo que las cosas se vean más dinámicas, lo que es un acierto. La utilización tanto de los colores como de la propia luz también es algo a tener en cuenta, logrando transmitir y reforzar adecuadamente un determinado sentimiento que el programa busca transmitir, cosa que puede reflejarse en aquellas escenas que tienen como foco principal el entorno, donde la falta de claridad en las imágenes sumado al color apagado transmite bien ese sentimiento de desolación y perdición. Los planos sonoros indican el sonido de cada uno respecto al oyente, la interpretación de voz es correcta, logrando que ningún personaje se sienta fuera de sí, y sus diálogos van acorde a su personalidad. Por último, los efectos de sonido son básicos, pero cumplen bien con su función de darle mayor viveza al mundo presentado, lo que es de agradecer. Sin embargo, todo esto resulta insuficiente para salvar este trabajo, y por eso es que se merece un 4 de 10. Personajes. En vista del rendimiento del apartado anterior, algunos pueden decir que este seguirá la misma línea, y por desgracia no se equivocan. Empezaremos hablando sobre el protagonista, Takashi Komuro. El planteamiento inicial nos dice que su propósito es fungir como líder del equipo principal, construyendo a partir de ahí su evolución, cosa con la que no habría problemas de no ser porque eso no pasa, y para colmo su desempeño en el cargo que se le asignó es paupérrimo. Verán, los jefes necesitan tener una personalidad concreta para que sea verosímil que el resto le acepte como una figura de autoridad, y lo cierto es que Takashi no la tiene ni por asomo. Su caracterización, más que hacerlo alguien siquiera de temer, lo vuelve en extremo desagradable, ya que se define como un adolescente mujeriego que está enojado con la vida. Esto no es intrínsecamente negativo, ya que se pudo utilizar para hacer que obtenga un buen desarrollo a lo largo de la serie, pero como dije con anterioridad, dicho escenario no se presenta, siendo que el sujeto es el mismo de inicio a fin, lo que es un defecto grave. El trasfondo que nos dan para justificar por qué es así, vendría siendo que de niños su mejor amiga le prometió casarse con él en un futuro, para luego no ser el caso, cosa que es una estupidez por motivos ridículamente obvios. Todo esto hace que su cargo como líder sea muy endeble y que el grupo se sostenga más por interés recíproco que por alguien que genere cohesión interna, lo que significa que, salvo la función de matar zombies, Takashi no tiene un valor real dentro del grupo y es reemplazable, chocando con el propósito con el que fue concebido. Y por último ni siquiera tiene la más básica evolución de adaptarse al nuevo entorno, pues literalmente anda como Pedro por su casa, dando como resultado un personaje molesto, sin carisma, y con el que no se puede empatizar en lo absoluto. Rei Miyamoto también deja mucho que desear. En primera instancia da la impresión que estamos ante uno de esos personajes femeninos que pueden valerse por su cuenta, cosa que puede reflejarse en las instancias donde logra enfrentarse de forma exitosa contra los no muertos, como cuando el grupo protagónico trata de escapar de su escuela. Sin embargo, con el transcurso del tiempo va relegándose cada vez más a un segundo plano, hasta terminar por ser una auténtica carga para el equipo al tener una contribución nula, cosa que podría dejarlo pasar si hubiera algún propósito narrativo, pero como no es así, es un defecto enorme. La caracterización que presenta tampoco es algo que pueda decir a su favor, siendo que gira en torno a ser alguien muy necesitada de tener atención y relaciones sexuales, cosa que sale a relucir desde los primeros episodios, donde tras morírsele el enamorado, en poco tiempo se comienza a pegar a Takashi, y llega a un punto donde se conforma con estar junto a él incluso si este tiene pareja, lo que hace que en esencia sea una basura de persona con la que no puedes empatizar en lo más mínimo. El trasfondo que tiene sigue la misma línea de los puntos anteriores, basándose en que uno de sus docentes logró que repitiera de año, por órdenes de otros tipos, para frenar la investigación que estaba haciendo su padre, lo que carece de sentido no solo porque esto se pudo refutar fácilmente por registro propio de las calificaciones, sino porque de todas las cosas que un grupo mafioso puede hacer, esto es lo menos amenazador que existe, lo que hace que Rei sea esencialmente un despropósito. Alicia Margesetto entra en la misma categoría que los dos anteriores de tener más defectos que virtudes, siendo que se mantiene con una misma caracterización de chica alegre sin más durante todo el programa, no tiene evolución de alguna clase, y se siente como una introducción innecesaria, porque lo único que hace es pasar munición y poco más, lo que podría hacer otro integrante del equipo. Saeko Busujima, por su lado, es posiblemente el personaje con mayor potencial desperdiciado de este anime.
Para empezar con esto, mencionaré lo único rescatable que tiene, siendo su función de ser una chica fuerte capaz de enfrentarse a los no muertos, diferenciándose de la inútil de Rei por hacer su trabajo de forma competente, lo que supone una gran ayuda para el grupo, cosa que está bien. Fuera de ello, todo lo demás que tiene relación con este personaje deja mucho que desear, empezando por su personalidad, la cual sería la de una chica tranquila y con actitud serena, lo que no sería tan malo de no ser, porque eso es todo lo que tiene para ofrecernos en este sentido, sin mostrarnos alguna otra faceta. Esto es malo no solo por hacerla unidimensional, y por ende evitando que uno sienta empatía por ella, sino parece un comportamiento poco creíble en esta clase de situaciones. Para dar un ejemplo, durante los primeros 2 episodios, que sería cuando la civilización empieza a colapsar, la chica está feliz de la vida matando zombies, cuando alguien normal se alteraría y hasta tendría ataques de pánico. Sin embargo, lo peor de Saeko no es que sea bien pinche unidimensional, sino tanto su trasfondo como desarrollo. Estos giran en torno a que era una chica que se dedicaba a practicar y entrenar esgrima, hasta que un maldito degenerado la agarró y trató de hacer cosas ilegales, por lo que ésta acabó con su vida, causándole un sentimiento de placer que nunca había sentido, es decir, volviéndose una sociópata. Esto, si bien en papel es buena idea, lo cierto es que la ejecución de esta fue una repugnante basura por 2 grandes razones. Primero, porque se presenta de forma repentina, pues no se nos dan pistas sobre que este exista, ni al inicio ni en el transcurso de la serie, apareciendo casi en la recta final así de sopetón. Y en segundo lugar porque nuestro protagonista Takashi, le resuelve el conflicto teniendo relaciones con la chica, luego agarrándole una teta para finalmente decirle que la acepta tal y como es, y que si es una sociópata no pasa nada. Pero qué mierda. No es joda, literalmente así se resuelve dicho conflicto, y esto no solo da un mensaje terrible, sino que condenan al personaje y lo vuelven una completa basura. Pero si el personaje anterior les parecía malo, Shizuka Mariwada es incluso peor. El papel que debería desempeñar dentro del grupo es la de la enfermera, lo que teóricamente la volvería alguien de suma importancia, de no ser porque en casi ningún momento hace lo que puta se supone que debe, haciendo que en esencia sea una inútil, y por ende un estorbo más que otra cosa. La personalidad que posee es nula, o mejor dicho es demasiado básica, que se basa en ser más descuidada y torpe que el carajo, lo que se combina terriblemente con el hecho de que no tiene desarrollo de ninguna clase, y que su pasado es un montón de nada, haciendo que este personaje sea aburrido y unidimensional. O bueno, sí que aporta algo, un montón de escenas de fanservice en vista, de tener los pechos estúpidamente grandes, y tener la habilidad de que algo bueno le pase al grupo protagónico si el guión lo demanda así, como por ejemplo cuando estos buscaban refugio, justo Shizuka recordó que había un departamento cerca de donde estaban ubicados, que era de una amiga, la cual a su vez era convenientemente de las Fuerzas Armadas, y tenía suficiente equipo guardado para repeler una invasión extraterrestre. Ustedes saben, para nada conveniente. Ahora bien, es cierto que existen otros personajes de los cuales no hemos hecho mención, pero lo cierto es que su papel dentro de la historia es muy limitado y caen rápidamente a la irrelevancia, por lo que iré con la fuerza antagónica de la historia, Koichi Shido. En sí este villano tuvo el potencial de haber sido medianamente interesante, puesto que su caracterización se basa en ser un manipulador de primera, lo que se refuerza en la escena del autobús donde logra convencer a muchos estudiantes para que lo sigan aprovechando la conmoción inicial por todo lo ocurrido. El problema viene que no impone absolutamente nada de respeto, y en las 2 apariciones que tiene los personajes principales lo dejan en ridículo, y para colmo ni tiene alguna motivación que justifique sus acciones, siendo que quiere más adeptos para obtener poder, pero nunca diciendo qué haría en caso de lograrlo, cosa que lo vuelve un personaje plano, vacío y sin chiste. Los únicos personajes medianamente rescatables serían 2 del elenco principal. La primera es Saya Takagi. Del mismo modo que con el protagonista, parte de un concepto antes visto en otras series, siendo la tsundere que trata mal al resto de personas, pero la diferencia es que esto es utilizado para que tenga cierto desarrollo, haciendo que al final termine valorando a sus compañeros de equipo y comprendiendo las decisiones que tomaron sus padres, lo cual está bien.
Por no decir que en principio es de mucha utilidad por darle información valiosa al grupo como el comportamiento de los zombies, lo que es de agradecer y hacen que tenga una verdadera función dentro de la serie. Es cierto que después su relevancia disminuye progresivamente, y que dentro de este medio no sobresale mucho, pero he de reconocer que este personaje no está tan mal. El segundo sería Kota Hirano. Este es un personaje que tiene una utilidad auténtica al encargarse de eliminar a los zombies de un modo muy eficiente producto de su conocimiento sobre armas y equipo militar, lo que se justifica en cierta medida por haber entrenado con esta clase de objetos anteriormente, por no mencionar que su personalidad es la de alguien que trata de mantener la compostura y ayudar con los recursos que tiene, lo que está bien. Sin embargo, presenta muchos problemas, empezando con que su trasfondo se aborda muy por encima, diciéndonos apenas que recibía bullying y ya está, eso es todo, lo que hace que uno no pueda empatizar todo lo que se debería con el personaje. Después está el asunto de que el desarrollo que presenta es inexistente, no hay algún arco que gire en torno a algo, literalmente empieza y acaba la serie, sin que existe algún cambio en el personaje, lo que no sería tan malo si la serie lo limitara a ser alguien que destaque solo por su personalidad, lo que no es así. Y para finalizar, existe un problema respecto a la caracterización que no mencioné antes, y es que en algunas partes saca un lado sociópata al más puro estilo de Kakeguroi, y se vuelve de la nada un pro hacker chetado capaz de cargarse un chingo de zombies sin problemas, lo que contrasta con la personalidad que la serie le quiere dar, haciendo que al final sea un personaje mediocre tirando algo a malo. Y por todo lo anterior es que la nota que se lleva este apartado es un 2 de 10. Argumento. En vista del desempeño antes mostrado, es momento de hablar sobre cómo lo hizo la serie en el sentido de la historia presentada. Para empezar con esto, no se nos dice cómo es que se originó la infección, lo que es alto hueco argumental, y ni siquiera es como si podamos hacer alguna hipótesis, tomando como referencia lo que nos dice la serie, para saber qué pasó con exactitud. Si lo anterior no fuera lo suficientemente malo, tampoco es como si sus características estuvieran del todo claras. Sabemos que la consecuencia a su exposición es transformarte en un zombie del tipo clásico, es decir, de esos que son lentísimos y solo buscan comer carne humana. Pero más allá de eso, todo lo que rodea la enfermedad es una incógnita, como cuánto tarda exactamente en convertir a uno, si es que se puede utilizar alguna sustancia para ralentizar los efectos, si es que serviría una amputación a la zona afectada, entre otras cosas, haciendo que el drama no se sienta tan genuino, por basarse en cosas no especificadas. Por si esto fuera poco, la única característica destacable que tienen los zombies, que sería guiarse por el sonido por su falta de visión, es aprovechado solo en algunos momentos puntuales, como la escena de la escalera del episodio 3, siendo que en el resto de la serie los protagonistas se lanzan directamente contra ellos, lo que hace que la inclusión de esta dichosa característica sea innecesaria. Este defecto es más grave de lo que aparenta, puesto que hace que las acciones tomadas por parte de los gobiernos del mundo sean totalmente inverosímiles, como sería el lanzar cabezas nucleares y detonarlas en la atmósfera para generar un pulso electromagnético que desactiva toda la tecnología electrónica, cuando por las características antes mencionadas del patógeno se pudieron tomar otras medidas para evitar el colapso de la civilización, como crear cordones sanitarios. Y para rematar, no es como si hubiera una adecuada exploración del mundo, ya que los entornos son, como dijo Davian en el apartado audiovisual, poco interesantes, al tratarse de lugares genéricos que cualquiera vería en otras series a nivel general, sin nada digno de mención realmente. Habiendo aclarado que el contexto general está muy mal hecho, toca hablar sobre la historia en sí misma, que también presenta muchos problemas. Para empezar con esto, debo decirles que el ritmo de la narrativa es un desastre, siendo muy acelerado. Algunos pueden decirme que no es así puesto que la serie transcurre en un periodo de tiempo breve, pero el detalle es que ocurren demasiadas cosas en dicho lapso, las cuales en cualquier otro producto del estilo deberían tardar un par de meses para mantener la coherencia narrativa. Esto puede reflejarse en el hecho de que los personajes se adaptan rápidamente al nuevo entorno, y que encuentren una gran cantidad de armamento, distintos refugios con una seguridad alta, así como vehículos que serán utilizados a lo largo de la serie, para colmo sin alguna justificación que sea medianamente creíble. Lo anterior dicho hace que el mundo sea muy poco explorado, y haciendo que tanto el desarrollo de la historia como de algún personaje se sienta en extremo torpe.
En segundo lugar, están las conveniencias argumentales ridículas. Algunos ejemplos serían, la resistencia de los zombies, que en una ocasión fue tanta que aguantaron ataques con objetos de metal, para después sucumbir de golpe con un objeto justamente de metal, como el grupo de los protagonistas logró obtener tanto equipamiento, o aquella salvada de último minuto cuando parecía que todos iban a pasar a mejor vida. La serie está llena de estos momentos inverosímiles, que le quitan la seriedad al argumento. El tercer gran problema es el tono de la serie. High School of the Dead está ambientado en un apocalipsis, por lo que muchas escenas desde un punto de vista tanto escrito como audiovisual pretenden ser serias y oscuras, como se refleja en el primer episodio, donde el pánico de los estudiantes fue tan grande que algunos abandonaron a sus amigos, e incluso acabaron con sus vidas. Sin embargo, lo anterior se va por la borda por un detalle minúsculo, y es que se nos restriega de forma excesiva las partes donde el énfasis principal es a los culos y tetas del reparto femenino, como si estuviera en el puñetero título, lo que hace que uno pierda la hilación de la historia, y quiebren el sentimiento de inmersión. De nueva cuenta está el primer episodio para corroborar esto, donde en medio de todo el caos se nos muestran imágenes de chicas a las que se les levanta la falda, y se les puede ver la ropa interior, cuando pasa un helicóptero cerca de los protagonistas donde vuelve a ocurrir lo antes mencionado, entre muchos otros ejemplos que se hacen presente a lo largo de la serie. Es que la puta madre, ¿quién fue el mongólico que pensó que esto era una buena idea? Si vine a ver una serie donde ocurre un apocalipsis zombie, dame eso coño, no esta clase de estupideces que para eso me pongo a ver un puñetero hentai y no esta desgracia. Oye tranquilo, cómete un Snickers. Mejor. ¿Qué mierda me hiciste, mamagüey? En fin, que esto, en conjunto con algunas escenas de comedia que no dan risa por los simplones y genéricos que son los chistes, hacen que la serie tenga un tono disonante, lo que es un defecto gravísimo. El último problema sería la conclusión de la historia. Tras una serie de peripecias, los protagonistas llegan a una mansión donde se encuentran a los padres de Saya, y posteriormente los zombies atacan el refugio, y en el cual los antes mencionados padres se sacrifican, para que las cosas terminen con los protagonistas escapando. Esto pudo ser una parte bien lograda si es que no fuera por el detalle de que todo resulta demasiado inverosímil por las acciones que se realizan en ese momento, que son mayoritariamente idiotas, y que el drama generado por la supuesta pérdida de los parientes no te lo puedes creer, pues demostraron que podrían rechazar un ataque fácilmente gracias a sus habilidades en combate. Lo único que rescatamos son ciertas escenas bien logradas, tanto de ambientación como de enfrentamientos, y algunos conceptos puestos sobre la mesa, pero esto resulta insuficiente para salvar este apartado, que solo se merece un 2 de 10. Habiendo expuesto tanto los aciertos como errores presentes aquí, y promediando las notas de los apartados que evaluamos, nos da como resultado final un 2,5 de 10. Una serie bastante defectuosa que, pese a contar con algunos aciertos, no es algo que realmente merezca la pena. Como este producto pertenece a un medio diferente al mostrado en anteriores vídeos, se irá a un sitio ligeramente diferente, pero al que le corresponde. En fin, con esto concluiría la crítica. Agradezco a mi compañero Super Xander Bros por participar en este proyecto. Aprovechando que estamos en el final, pueden darle una revisada a mi listal y My Anime List, y seguirme en Twitter para que estén al tanto de las noticias que daré por ahí. Sin nada más que agregar, me despido, nos vemos la próxima. Por fin me quité este peso de encima, lo que quiere decir que finalmente puedo oír y hablar sobre la situación que está pasando mi equipo preferido. También iré a tomar un descanso, pero recuerda que por participar en esta crítica, me debes un favor que cobraré en un futuro, donde hablaremos sobre el peor anime que he visto hasta la fecha. Ya si lo que digas, pero eso en otra ocasión, no estoy preparado para verme Isekai wa Smartphone no Tomo. ¿Y quién dice que hablaré sobre esa serie? Es decir, si es la peor que vi, pero como está más olvidada que Dragon Ball F, no creo que a nadie le importe un video al respecto. Si así fuera, explícame cómo es que tiene segunda temporada. Espera. ¿Qué demonios?